Rafus, me da mucho gusto que hayas venido. Bienvenido a nuestro convento franciscano. Un día después de clase me abordaste en los jardines de nuestro instituto pidiéndome que alguna vez pudiéramos platicar sobre Francisco y Clara. Es un curso que ya vimos en nuestro instituto, en nuestro centro de formación para laicos. Yo creo que por eso te inquietó. Quiero decirte que, pues, recordarás que yo te dije, podemos aprovechar un día del novenario de San Francisco, porque estamos muy próximos para esa fiesta. Es el 4 de octubre. Y ya que nos encontramos aquí y te llamó la atención nuestro altar, quiero decirte que es el clásico altar franciscano. En el centro, el Cristo de San Damián, a un lado la Inmaculada Concepción y a un lado la imagen de nuestro seráfico Padre San Francisco. Me fijé cuando llegaste que lo viste con mucha atención. Sí, me llamó mucho la atención. Sí. Mira, aquí vivimos 5 frailes. El Padre Jesús, que es el encargado del colegio, el director general, está el Padre Guardián, el Padre Ricardo. A Francisco no le gustaba hablar de superior. En vez de superior decía que el responsable se llamara guardián. ¿Por qué? Porque es el encargado de que se guarde la fraternidad, que es un elemento nuclear para nuestra vida franciscana. Está también el Padre Justino, el Padre Francisco Morales y un servidor. Al Padre Guardián ya lo conoces porque te ha dado clases también aquí en el Centro de Formación para Laicos. También al Padre Francisco, ¿verdad? Te ha dado historia. Sí, también. Bien. Mira, nuestro Padre Guardián es cantautor. Sí, lo he escuchado. ¿Sí? Sí. Bueno, pues es cantautor. Mira, allá viene en el Sí, en el cierto. pasillo. Anda por Vamos a ahí. decirle que nos cante un cantito franciscano para Sí, ¿por dar qué no? ambiente a esta charla. No, por supuesto. Padre. Muy bien, Fray. ¿Usted? Ricardo, qué bueno que pasabas por allí. Eso nos ayuda Casualmente, mucho ¿no? para nuestra charla porque Sí. le damos un sabor más franciscano. ¿Qué le dices al Padre Guardián? Pues que debe ser una tarea muy grande, ¿no? La de ser guardián. Algo que se me quedó mucho en el diplomado fue cuando dijeron que el guardián no era como el jefe, sino al contrario, el que estaba a cargo de sus hermanos, ¿no? Entonces, regularmente tú estás acostumbrado que en cualquier institución o lugar al que vas, el coordinador es como el que más alto, es el jefe, es el que ordena, pero aquí el enfoque es diferente, ¿no? Es la persona que está a cargo de sus hermanos dentro del convento, entonces a mí eso me llama mucho la atención. Y también, como te decía hace un momento, el título de guardián obedece a que Francisco no quiere, Francisco de Asís, no Es quiere que haya correcto. superiores. Y entonces da el nombre de guardián con ese sentido. El guardián o encargado de la casa es el responsable de que se guarde la fraternidad. Es una tarea bonita pero difícil, porque decía un maestro mío, allá hace muchos años, aquí llegamos muchas maneras de pensar, pero bueno, ya lo Ya conoces, ahondaremos. ya, ahora ya aprovechamos que pasaba y que nos cante un cantito. Ok. A ver, este es un cantito que está inspirado en el Cántico de las Criaturas de nuestro Padre San Francisco. A ver qué tal me sale. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor.
cantando el universo, te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor. Muchas gracias, Fray. La verdad, padre, a mí me llama mucho la atención. Muchas gracias, Padre Guardián. Aprovechamos que pasaba por el claustro y lo llamamos. Yo no sé si ibas a otro compromiso, pero si ya te robamos un poco de tiempo, quizá puedes hacer tu compromiso y te pedimos de favor que nos ayudes al final de esta charla. No sé qué te quería decir Rafus. ¿Quién, Fray? Ah, que bueno, escuché el canto y me llama mucho la atención, ¿no? Cómo nos evoca a la parte de Francisco, lo nombraron padre de, me decía, porque está muy enfocado a lo que es la naturaleza, a la Patrón creación, de la ¿no? ecología. Patrón de la ecología, ¿no? Entonces el canto habla mucho de eso también, ¿no? De cómo está enfocado a eso y bueno, muchas otras cuestiones que me llamaron la atención, tanto de él como de Santa Clara, ¿no? Los dos grandes santos que están patronos de ustedes, ¿no? Sí, pues mira, tal vez tú ya tomaste el curso de Francisco y Clara, Sí. pero quizá un buen número de nuestros oyentes todavía no tienen los datos básicos. Así que vamos a recordar brevemente que Francisco y Clara fueron santos de la Edad Media y que cada quien fue llamado en el momento preciso para entregarse al Señor. Francisco para la vida de evangelizador itinerante, con grandes momentos para la oración, y Clara, una mujer contemplativa, fundadora de la Segunda Orden. Entonces eso nos puede servir de marco, de referencia para quienes nos están escuchando y que no han tomado el curso que ya tomó Rafus. Y ahora dime, Rafus. Padre, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención con Francisco es el hecho de la noche oscura. ¿Qué es la noche oscura? La noche oscura es algo que solamente los grandes santos pueden vivirla, o nosotros como laicos o cualquier otra persona en el mundo puede experimentarla. ¿Qué es la noche oscura? Mira, Gracias, padre. la noche oscura, en síntesis, es un momento difícil que pasa la persona en su caminata espiritual, en su caminata de seguimiento de Jesús. Eso sería en síntesis. Ahora, Francisco pasó muchas veces noches oscuras, pero hay una muy singular. Cuando Francisco funda su orden, le aprueba la primera regla Inocencio III en 1210. Se regresa jubiloso, caminando desde Roma hasta Asís y comenzando a predicar como lo tenía ya permitido. Era una predicación que básicamente invitaba a la práctica de las virtudes y alejarse de los vicios. Todavía no podemos hablar de la predicación doctrinal, pero ya lo van haciendo muy felices. Dios, que es misericordia, bendijo muchísimo a la naciente orden y a los pocos años ya eran más de 5,000. Interesante. Es una cosa asombrosa, ¿no? Pero así fue. Y después de un tiempo de estar animando con el ejemplo y con la palabra a sus hermanos, él tiene necesidad de ir a Oriente. Las cruzadas están en
en su momento más difícil, más álgido, y él quiere sembrar la paz. Está un tiempo por allá, se puede entrevistar con el sultán, regresa después y se encuentra con una situación para él muy difícil. Habían entrado a la orden grandes académicos, grandes intelectuales, que no habían abrazado totalmente el ideal primigenio. Francisco quería la vivencia del Evangelio de una manera sencilla, alegre, transparente, sin posesiones. Y de hecho hasta escribe en uno de sus escritos una frase muy bonita: y vivíamos en iglesias pobres y abandonadas, y teníamos una túnica remendada por dentro y por fuera, y no queríamos tener más. Pero cuando llega se encuentra con esta novedad, que quieren grandes monasterios, grandes universidades, y tirar más por el rumbo de los estudios. Alguien, Rafus, ha dicho que San Francisco era contrario a los estudios. Eso no es cierto, no es exacto. Lo que él no quería era la prestancia, sobresalir. De hecho, cuando el que más tarde va a ser San Antonio de Padua le pide permiso para enseñar a sus hermanos, le manda una cartita pequeñita que dice: me da mucho gusto que quieras enseñar a mis hermanos, enséñales teología, con tal de que no se apague el espíritu de oración. Bien, cuando él se da cuenta de esto, siente que el ideal original está en peligro, está en riesgo, y él comienza a sufrir interiormente y no sabe qué hacer. Ya como que el grupo de académicos e intelectuales y algunos hermanos van ganando terreno, y él piensa que su ideal original se va a ir por la borda, y entonces entra en esta etapa de sufrimiento, de tristeza, de angustia, que nosotros y los grandes padres del Espíritu le llaman la noche oscura. Lo que antes era alegría y estar frente al Señor y alabarlo, se llena de sombras un poco. Clara, que para entonces ya tiene su monasterio, lo manda a llamar, y muy discreta, no le pregunta nada, simplemente le atiende y dice: ya llegará el momento en que él me hable. Y llega el momento en que le habla, y Francisco le expone su pena, su angustia de saber que todo esto va a terminar en nada. Y Clara le da un muy buen consejo. Eso lo puedes encontrar en Sabiduría de un Pobre, escrito por un gran franciscano, Éloi Leclerc. Le da un gran consejo diciéndole: mira, Francisco, hay cosas que podemos resolver y hay que resolverlas, tenemos obligación, pero hay cosas que no podemos resolver, esas hay que dejarlas en las manos de Dios. Y le pone un ejemplo, le dice: si viene una hermana y me dice: madre abadesa, quebré 8 vasos, 5 platones, 3 jarras, etc., le llamo la atención para que sea más cuidadosa y mando comprar la loza. Pero si en otro día una hermana viene y me dice: madre abadesa, la mitad del monasterio está envuelto en llamas, eso no lo puedo resolver. Eso tengo que dejarlo en manos de Dios. Esa es la sabiduría del pobre, que se pone confiadamente en manos del Señor. Ese diálogo con Clara le trae paz, su corazón se siente pacificado y continúa adelante con su vida, dirigiendo por un tiempecito la fraternidad. Luego vendrán otros generales. Pero esa es la noche oscura a la que me quería referir. Pero como te decía al principio, es un momento difícil, de confusión, de no sé qué hacer,
por los cuales atraviesan los grandes santos, y como tú decías hace un momento, no nada más los grandes santos, también nosotros Los a que veces estamos. tenemos esas etapas. Eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor muchos o pocos conocemos pues de los santos de Dios o de llevar una vida en Dios, ¿no? Pero el hecho de saber que nos podemos abandonar como de esa forma, ¿no? De tener confianza, pero las cuestiones del mundo, nuestras inseguridades o el hecho de no tener confianza en Él, hace que vivamos de una manera hoy más rápida, más superficial, más el tiempo que no nos da, las preocupaciones, ¿no? Que lejos de ayudarnos, nos alejan más de la idea de Dios, ¿no? De la idea de tener una relación íntima con Él, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustó, porque eso quiere decir que yo puedo iniciar o puedo hacer una vida en confianza en Dios, ¿no? Claro. Abandonándome, estar a la escucha, ¿no? De eliminar todos los prejuicios que yo pueda tener, ¿no? O incluso el hecho de creer verdaderamente en un Dios real, ¿no? Que muchas veces nosotros a lo mejor también nos los hemos creado de una u otra forma, o un Dios castigador en lugar de un Dios en el que podemos platicar como en una buena amistad, ¿no? Con un buen amigo o en un buen diálogo, ¿no? Entonces eso fue lo que me atrajo mucho, ¿no? Y luego el hecho de cómo Santa Clara supo de esa grande aflicción y pudo aconsejarlo, y bueno, se complementaban porque los dos tenían esta conciencia de la confianza en Dios, ¿no? Y entonces lo que le faltaba, ella pudo decirle, ¿no? Lo que le faltaba, ¿no? Y se pudieron complementar. Entonces, Qué bien, me parece que las clases han sido bien asimiladas y sobre todo tu experiencia que nos compartes. Mira, antes de proseguir con este diálogo sobre Francisco y Clara, yo quisiera que le platicaras a nuestros oyentes tu experiencia sobre ese centro de formación para laicos de manera breve. El padre guardián de ese convento, ya lo hemos hecho en otros conventos, pero lo hizo aquí. Fundó un centro que se llama CEFOL, que quiere decir Centro de Formación para Laicos, al cual tú perteneces y del cual participas. Y la idea es responder a las necesidades de la Iglesia que quieren laicos y laicas formados para que luego vayan a evangelizar. ¿Tú ya tienes año y medio o cuánto tienes? Año y medio, padre. A ver, platícanos un poco de tu experiencia. Año y medio de 3 años, estoy a la mitad. Pues la verdad me siento muy emocionado, ¿no? Haber tenido esta oportunidad de poder conocer un poco más de Dios, ¿no? Pero sobre todo las bases sobre las que se fundamenta nuestra fe, ¿no? Nuestra fe católica. Porque creo que hoy en día muchos de nosotros no conocemos por qué se hace todo lo que se hace, ¿no? En la Eucaristía, los sacramentos, todo lo que hay, muchas veces ya lo hemos tomado a forma de cuestión social, sin darle el sentido verdadero que tiene. Cuando nosotros, por ejemplo, vimos toda la parte de los sacramentos y vimos uno por uno, yo me sentí así de wow, o sea, ¿cómo es posible que no conociera la esencia de cada cosa? Aparentemente, aunque estoy dentro de la iglesia, yo pensaba que lo conocía, ¿no? Pero cuando empecé a ver el significado, el símbolo, el gesto, todo lo que implica, que está combinado junto con la palabra, con la acción del sacerdote, cuando se hace, estamos cortísimos. Entonces yo creo que hoy en día se requiere de laicos comprometidos que quieran llevar todo este conocimiento a otros más, en el entorno en el que estamos, en el entorno en el que nos desarrollamos, ¿no? En nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos. A muchos de nosotros a veces les da miedo empezar a hablar de Dios porque, claro, empiezan las controversias, pero esas controversias empiezan porque no conocen a Dios. Entonces, los que conocemos o empezamos a estudiar un poco, porque esto es grandísimo, o sea, a nosotros nos están dando una embarrada, son 3 años, pero es una embarrada, se requiere mucho tiempo para poder estudiar y comprender todo lo que hay, pero aún con eso podemos dar a conocer a un Dios vivo, verdadero, y que lo que se hace dentro de la iglesia no es porque a alguien algún día se le ocurrió, sino porque tiene un fundamento verdadero, y es necesario entenderlo para tomar conciencia de todo lo que se hace, Padre. Entonces,
yo a la mitad me siento muy emocionado porque sigo esperando qué más va a venir, ¿no? Porque quiero seguir aprendiendo y porque quiero llevarlo más allá de, ¿no? Qué bueno que divisas en el horizonte que lo que aprendemos no es para guardarlo, sino para compartirlo. Para compartirlo. Y en ese sentido, ¿qué te pareció el taller para evangelizadores? No, pues de entrada la presión por usted, porque bueno, sí, porque de repente te empiezan a decir, bueno, es que tienes que ir a evangelizar, ¿no? Entonces de repente sí tendrá el temor porque dices, bueno, pues ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué forma? ¿De qué manera? A lo mejor muchos no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Pero en este taller el Padre nos dio herramientas, cosas que nos pueden ayudar y servir para poderlo llevarlo, ¿no? Que, bueno, él de alguna manera en ese taller amarró muchas cuestiones que ya habíamos visto también en el diplomado, como hacer un análisis de la realidad, ver a dónde te quieres enfocar en la evangelización, ¿no? Veíamos muchos tipos de situaciones, cómo hacerlo, las presentaciones, demás, ¿no? Entonces ese taller definitivamente nos dejó mucha herramienta para poder hacerlo, ¿no? Ahora depende de nosotros el de querer hacerlo, porque bueno, aquí nos están dando todo y ahora es echarlo a la práctica, ¿no? Qué bueno. Mira, hace un momento mencionabas el nombre de Clara. Sí. Con mucho tino. Sí. Yo quisiera a ver, ¿qué cosa es lo que recuerdas tú de lo que hemos visto sobre la hermana Clara? Me gustaría que nos platicaras sobre ese amor a la pobreza. Le digo que me llamaron muchas cosas la atención de ellos dos, de esos grandes santos, ¿no? La pobreza es algo muy extenso. ¿A cuántos de nosotros nos da miedo la pobreza, no? Entendiéndola en un sentido de que ¿qué voy a tener para comer? ¿Qué tal si me enfermo? No sé, muchos hoy en día viven anhelando pues hacer riquezas, hacer dinero, para tener la garantía de la vida, el futuro y demás. En cambio, en Clara, yo veía como esa confianza en el diario vivir. Ella tenía mucha confianza en la divina providencia. Ella tenía un gran amor a la pobreza. Incluso ella vivía ¿cómo se llama? En la orden que fundó, que le llamaba las Hermanas de la Pobreza. Muchos de los tenía muchas ofertas de los papas. En ese momento estaba Inocencio III y después Gregorio IX, que le hacían la oferta de recibir posesiones, porque en ese momento los monasterios vivían de las rentas de las propiedades que tenían, era el sustento que tenían. Sin embargo, ella rechazó todo ese tipo de ofertas, porque para ella decía que era mejor vivir así, en un modo de pobreza. Estaba supeditada a la providencia, y entonces le orillaba a vivir en una confianza plena en Dios, porque Dios era quien iba a proveer, ¿no? Entonces, tomando en cuenta de que ellas vivían en claustro total, no salían para nada, siempre dedicadas en esa vida contemplativa, ¿no? Y siempre vivían en la oración. Usted la vez pasada me compartía o me preguntaba, no, bueno, pues si vivían en claustro, entonces ¿cómo hacían para poder vivir, ¿no? O sea, entonces ¿que les caía del cielo o cómo pasaba, no? Entonces ya me decía que bueno, pues actividades las mínimas, como a lo mejor bordar, o como hoy en día que a lo mejor hacen galletas para vender o cuestiones así, ¿no? Entonces su pequeña hortaliza pues, ¿sí? Para comer de lo que cosechaba, ¿no? Ajá. Exactamente. Y luego la gente siempre es generosa y de vez en cuando les lleva algunas cosas y ahí iban con lo mínimo. Sí, sí, efectivamente. Y otra cosa que a mí me llamaba la atención era, bueno, ella quería, de hecho, el privilegio de no tener privilegios, era algo que le pedía a los papas, ¿no? Y entonces uno de ellos le decía que, es lo que le quería preguntar, porque decía, si temos por el voto, yo te desligo del voto. Pero ahí ¿a qué se refiere? ¿Por qué le decía esto el papa? O sea, para que le aceptara las propiedades, le podía como quitar
porque ella había hecho un voto de absoluta pobreza. El Papa, con toda su autoridad, le dice, yo te dispenso, te desligo de sus obligaciones. Y ella, no, por favor, no. Ahí decía que con firmeza, Sí. decía, no lo quiero, y entonces ella pedía ese de no tener privilegios, y después se le fue otorgado. Se le fue otorgado en 1228, el privilegio de la pobreza. Así Entonces, es. a mí me sorprende porque, como decía al principio, nosotros queremos vivir como con garantías, ¿no? Con un futuro asegurado, que siempre voy a tener, pues no sé, para comer, vivir bien, si me enfermo, tener en dónde. Y sin embargo, ellos se abandonaron totalmente a esa confianza en Dios. Entonces, hoy en día, ¿cuántos de nosotros somos capaces de abandonarnos en esa confianza plena en Dios, ¿no? De decir, hoy voy a caminar, bueno, yo no digo que a lo mejor tengamos que renunciar a nuestros trabajos o así, ¿no? Pero el simple hecho de vivir en una libertad plena donde no nos estemos condicionando en todas las cosas que hacemos, ¿no? En nuestro diario vivir. Vivimos a las carreras, no nos da tiempo, nos desvelamos y demás, y todo para qué, ¿no? Cuando la vida podría ser un poco más simple, un poco más fácil, si nos quitamos muchas de esas cadenas que nos hemos puesto, ¿no? Así es. También comentábamos algún día que en el libro de los Proverbios está recogida la sabiduría de los ancianos y los sabios del pueblo israelita. Y uno de ellos me llama la atención porque es como si Clara hubiera leído y leía muy bien y leía la Sagrada Escritura, este proverbio que vamos a recordar, que dice así, dice, Señor, no me des abundancia, porque la riqueza me podría hacer soberbio. Clara diría soberbia. Tampoco me des miseria, porque esta me obligaría a robar. Dame lo necesario para vivir. Es como guardar ese equilibrio y no pensar en acumular y acumular, ¿verdad? Porque decía el Papa Francisco, lo que acumulamos sin necesitarlo, se lo estamos robando a los pobres. Y antes de pasar a otro puntito, te quisiera animar, tú andas en búsqueda, no sabes si te vas a quedar con los hermanos de las bienaventuranzas o ahora estás conociendo el carisma franciscano, a lo mejor Francisco te echa la red, no sabemos, pero de una o de otra forma, tú algún día, primero Dios, conocerás aquellos lugares, Asís, donde dicen autores como Jürgensen, es que nadie puede no ser poeta visitando Asís. Y si tú visitas el monasterio de San Damián, el protomonasterio, vas a encontrar una sencillez y una pobreza porque se ha conservado tal y como estaba en el tiempo de Clara. Entonces te asomas al comedor, que le llamamos refectorio, y está las mesas, al desnudo la madera natural, y los novicios que están allí depositan todos los días una rosa en el lugar donde se sentaba Clara. Y si te asomas al dormitorio, hay muchas esteras, y en donde dormía Clara también ponen una rosa. Pero las bancas, todo el bellísimo, que todavía sabe a Clara y a sus hermanas. Que ojalá que un día vayas para allá, no, pues para claro que sí. te enamores más del espíritu franciscano. ¿Y ahora qué me dices? No, pues sí, bueno, ahorita pues por este diplomado pues teníamos que conocer evidentemente pues la vida franciscana, ¿no? Entonces, definitivamente la vida de cualquier santo siempre te va a dejar una gran enseñanza, ¿no? Un gran ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita pues me tocó conocer a Francisco, he leído otros santos, pero bueno, no había leído el enfoque de ellos dos. Y por supuesto que aquí el punto es la pobreza, ¿no? Esa confianza en Dios. Eso es lo que me tocó más, ¿no? Qué bueno. Algo me decías de las Navidades, ¿o qué me decías la otra vez? Sí, de cómo vivía Francisco,
de cómo vivía Francisco la Navidad, ¿no? Incluso por ahí se dice que fue el primero que hizo o representó el nacimiento de Jesús, ¿no? Para ponerlo en las celebraciones, y desde entonces pues dentro de la iglesia pues ya cada año cada quien hace su pesebre, ¿no? Así es, mira, la iglesia siempre ha celebrado el nacimiento del Hijo de Dios, pero Francisco, que fue el santo, entre otras cosas, de las grandes intuiciones, un día dijo, ¿por qué no hacemos una representación del nacimiento del Hijo de Dios? Tenía un amigo en un pueblito que se llama Grecho, Sí. Grecho, y entonces habla con él y le dice, tengo esa idea, ayúdame. Y juntaron los animalitos que supuestamente estaban en el nacimiento del Señor Jesús y todas las figuras, parece, eso no está en documentos, parece que en ese día él vistió sus ornamentos de diácono y cantó el Evangelio. Hubo velitas, hubo adornos naturales y la gente se sintió con tal fervor viendo cómo se acunaba aquel niño en los brazos de una que representaba a la Virgen María, que quedó prendido en el corazón de todos y luego se extendió por todo el mundo entonces conocido y después por el mundo que entonces no se conocía. Y por eso nosotros hacemos la representación en las parroquias, en los conventos, en nuestra casa, que es una representación que nos llama a la ternura, al recuerdo nostálgico de lo que sucedió. Y tú me decías algo, que qué bueno que hacíamos las representaciones, pero que eso no debería de quedar como, ¿me decías? Sí, como un símbolo más, ¿no? Que sino era importante tomarla, o sea, darle el verdadero sentido de lo que es el nacimiento, pero no solo el nacimiento, ¿no? O sea, el hecho de tener en las manos a un niño Dios, ¿no? Y de poder creer que es Dios haciéndose algo tan tierno, como lo decía, una criatura tan simple que si yo quisiera pudiera hacerle daño en ese momento, sin embargo no es así. O sea, Dios que se entrega a nosotros haciéndose humano y que lo tenemos en esa forma, ¿no? Entonces darle el verdadero sentido no es solamente un pesebre o una representación con figuras plásticas, sino el Hijo de Dios que está naciendo nuevamente en nuestras vidas, ¿no? Que cada año tenemos esa grande oportunidad para dejarlo entrar en nuestras vidas, ¿no? Una luz en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante volverlo a retomar, así como Francisco si le dio esa importancia tan grande, nosotros también. Qué oportunidad para hacerlo y luego cada año, ¿no? Y luego ahí decía también que ellos se regocijaban en celebrar la fiesta, ¿no? La fiesta de Navidad, y que incluso Clara compartía también esa gran fiesta. Incluso en el texto dice algo como que ella, Dios le concedió el poder escuchar cuando en el templo de San Francisco estaban celebrando y estaban cantando los salmos, y los franciscanos, los hermanos, estaban haciendo esa celebración tan grande, ¿no? Porque ellos habla de que Francisco en esa Navidad quería hacer una fiesta majestuosa, ¿no? 3 años antes de su muerte, decía el texto. Entonces, incluso ella me llama mucho la atención porque en esa noche, en esa Navidad, ella se encontraba enferma. Entonces estaba descansando en su celda y sus hermanas que estaban sanas, pues bajaron a la iglesia para poder celebrar, ¿no? Y ella desde su cuarto, pues vacío, frío, experimentaba la soledad, pero a la vez también ella se regocijaba, porque no veía la tristeza del hecho de estar enferma, sino al contrario, se regocijaba en el hecho de que Jesús estaba naciendo, ¿no? Envuelto en pañales, y siempre, y volvía a traer otra vez el hecho de la pobreza, ¿no? En simples pañales, ¿no? Podríamos hablar de las dos navidades, la de Francisco en Grecho y la de Clara, vivida de otra manera, en el protomonasterio de San Damián. Tocaste hace un momentito algo muy importante que me parece que no lo alcanzaste a desenvolver, pero lo tocaste con claridad,
que es muy bonito que hagamos la representación del pesebre, pero que sobre todo busquemos que ese niño al que estamos cantando villancicos nazca en nuestro corazón y se refleje en nuestro trato. ¿Cómo? Pues tiene que verse en nuestro ser, ¿no? Porque por ahí decía que a lo mejor lo que la gente pueda ver en nosotros es el único testimonio del evangelio que se puedan llevar, ¿no? Entonces, cuando tú haces consciente le das el verdadero sentido, haces consciente que es el niño Dios ahí renaciendo y lo traes hacia tu vida, definitivamente no puedes seguir viviendo sin que haya un cambio en ti, sin que experimentes un verdadero cambio. Entonces, si hay un cambio en ti, vas a poderlo reflejar con los demás, ¿no? En pacificidad, en encontrarte a ti mismo, en encontrar respuestas, en la luz que tú estás pidiendo a Dios, que Él pueda iluminarte, ¿no? Entonces, cuando tú caminas en paz, definitivo se refleja. Tiene que. Muy bien. Mira, ya hemos platicado no sé cuántos, si 40 o 45 minutos, y entonces ya me están haciendo señas los del audio que ya va a comenzar el otro programa. Entonces, pues otra vez, Dios nos concederá volver a platicar sobre la vida franciscana. Hoy lo hemos hecho en este día del novenario de San Francisco. Solamente te adelanto esto: los 3 pilares de la espiritualidad franciscana son el pesebre, el altar y la cruz. Hoy hemos platicado un poquito del pesebre. Sí. Algún día, si Dios nos permite, platicaremos sobre los otros pilares, el altar con la Eucaristía y la cruz. Pues yo emocionado. Y ¿sabes qué? Que no veo al Padre Guardián, que nos prometió que nos iba a ayudar. Oye, Filio, ¿por qué no ves si está por ahí en el claustro el Padre Guardián y le dices que si nos ayuda a finalizar, ¿sí? ¿Con otro cantito o con qué, Padre? Pensamos que ya nos habías dejado con el deseo de escuchar otra vez un canto franciscano, pero qué bueno que te encontró Filio por ahí. Bueno, se llama Evangelio Vivo. Nada más que no veo bien. También no me lo sé de memoria. Fui trovador, me llamaban Francisco. Cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís. Fui descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, yo solo canto a mi Rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Vestía trajes lujosos de seda, lucía al cinto un precioso puñal. Hoy mis señores son esos leprosos y mi vestido pobre sayal. Cambié tesoros por dama pobreza, placer y honores por la santidad.
y soy feliz como nunca había sido. Dios es mi gozo y mi felicidad. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Muchas gracias. Bueno, pues ahí más o menos salió. Mira, Rafus, estábamos tan entretenidos en la plática que le hicimos caso al café y a las galletitas que nos sirvieron. Ya se enfrió, pero luego vamos al comedor y nos tomamos un cafecito. Vale, muy bien. Gracias. Yo espero que me dirijo a nuestros queridos oyentes que de algo les haya ayudado ese acercamiento fugaz, pero lleno de cariño sobre Francisco y Clara. Obviamente en una hora no se puede abarcar tanto, pero algo nos ayuda a asomarnos a estas figuras que son de palpitante actualidad. Yo creo que nos ha ayudado mucho el que Rafus nos haya manifestado sus experiencias personales, su gusto por haber participado en nuestro curso en el Centro de Formación para Laicos y ahora compartirlo con ustedes. Le agradecemos mucho a nuestro Padre Guardián que nos haya ambientado con su canto esta sesión, a nuestro equipo de audio, y muchas gracias, Rafus, por usted, Padre, hurtarle tiempo al tiempo para venir y sí, literal, sí. Sí. Pues mira, ya nos están haciendo señas, entonces ya comienza el otro programa, sí. Y pues muchas gracias al equipo de audio, y ustedes nos dicen cuándo ya entra el otro equipo. Nada más recordarles que el día de mañana, Fray, tendremos a Fray Francisco Morales, él es historiador, doctor en historia, y él nos va a dar un tema acerca de los franciscanos en el siglo XVI, que es su especialidad. Ojalá que también nos acompañes en la transmisión para que nos sigan y pues nos enteremos un poquito más de primera mano de la historia de los franciscanos, no solamente de San Francisco, sino de los que vinieron después a evangelizar América. Qué bueno que te acordaste de invitar. Pues yo creo que nos retiramos, ¿verdad? Muchas gracias otra vez. Bendición, Padre. Pues está el Padre Guardián, que nos dé la bendición sobre ese que acostumbraba a dar San Francisco de Asís. Cuando él enviaba a sus frailes a predicar, les daba esta bendición que ahorita de la cual vamos a participar, y también cuando se reunía con grupos de fieles, les daba esta bendición, ahora es conocida como la bendición de San Francisco. A cada partecita de la bendición respondemos amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde, les Amén. muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, los mire benignamente y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas noches, queridos oyentes, y mañana los esperamos. Tenemos la misa a las 6, también transmitida, a las 7, otro día del novenario, como decía el Padre Guardián, con el tema del impacto que Francisco, a través de los franciscanos que vinieron a América, tuvo en nuestros antepasados,
Y pues qué bueno que estemos unidos en torno a estas figuras. Muchas gracias, Rafa.